Buenos días. Bueno, primero me presento. Soy Jorge, responsable del departamento técnico y de formación de Politer. En esta webinar lo que vamos a ver es los sistemas sanitarios, sobre todo el sistema de tuberías Fusioper y sus aplicaciones y sus modos de uniones y demás. Vamos a empezar. A ver si... primero explicaros que nuestros sistemas, tanto el sistema Fusioper como el sistema de prensado, como con la tubería multicapa, que sepáis que todos nuestros sistemas están certificados por ANOR. Todos ellos, ya sea el Fusioper, que es termofusionado, también la tubería Fusioper o multicapa con el sistema prensado, todo ello está, como os indico, certificado por AENOR. Vamos a empezar un poco a ver una de las principales características de la tubería Fusioper. La tubería Fusioper, como veis en la imagen, se puede tanto prensar con mordazas TC Press. Es una modificación de las mordazas de tipo U. Las modificamos parcialmente para que sea mejor apriete. Y luego también se puede termofusionar o electrofusionar, ya que el Fusioper es un polietileno resistente a la temperatura. No es un polietileno reticulado, como antiguamente, que también lo fabricamos. Este es un polietileno resistente a la temperatura, que sus características principalmente, como vamos a ver a continuación, que esta es la primera tubería de Fusioper que tenemos, denominada Fusioper 1, sería todo polietileno resistente a la temperatura. Como veis, tiene una alta estabilidad térmica. Su campo de trabajo es desde -20 hasta 90 grados de temperatura continua de trabajo. Es decir, que tienes un amplio abanico de enfoque de trabajo para estas tuberías. Gracias a ser un polietileno, tiene un bajo espesor de pared y esto lo que consigue es que puedas llevar mucho más caudal de agua. Igualmente, al ser un polietileno, tiene una baja rigurosidad también este material. Como veis, como hemos explicado anteriormente, es compatible tanto con accesorios de Fusioper soldados o electrosoldados y también con sistema de prensado. Y luego también el tubo se puede usar en uso alimenticio, es totalmente válido. En este caso, el Fusioper 1 se suministra en barras desde diámetros 16, 20, 25 hasta diámetro 90 y en rollos de 16 a 25, en diámetros 16, 20 y 25. Y simplemente que sepáis que todo esto se fabrica aquí en Europa, más concretamente aquí en España, en Guadalajara, en Cabanillas del Campo, muy pegadito a Madrid. Es donde se fabrican todas nuestras tuberías, donde las fabricamos. Luego tendríamos el Fusioper 3, que sería, como veis ahí, es muy parecido, es el mismo material, es PRT2, PRT de polietileno de alta resistencia a la temperatura. La particularidad que tiene el Fusioper 3, como veis, lleva una capa de fibra intermedia. Esto lo que consigue es darle una gran estabilidad dimensional, que dilate menos. Más adelante os voy a enseñar las gráficas de la dilatación de los tubos para que veáis la gran diferencia que tiene. Como veis, las características son las mismas. El campo de trabajo es desde -20 a 90 grados. El caudal es el mismo que en el anterior, ya que tiene los mismos diámetros, tiene una baja rigurosidad, uso alimenticio y en este caso se suministra en barras desde 32 hasta 90. En este caso porque se usa más para generales, para hacer generales, ya sea de calefacción, de ACS, pero para las tuberías de generales que suelen ser diámetros más grandes. Igualmente, como os he comentado, se fabrica aquí en Guadalajara, en Cabanillas del Campo,
es donde tenemos la fábrica también de este tubo. Y luego tendríamos la tercera variante, que sería el Fusioper 6, que como veis es el Fusioper 3, veis que ahí lleva la capa de fibra intermedia, y luego por fuera le añadimos una capa de EVO para la protección, la impermeabilidad al oxígeno. La fibra, como ya sabéis, le confiere la estabilidad dimensional, como hemos hablado anteriormente. La capa de EVO le impermeabiliza al oxígeno, evita que entre el oxígeno en contacto, entre a la instalación. Y luego la capa externa negra es de protección, ¿vale? Y tiene un poco de protección a los rayos UV, pero es un poco de protección. Siempre que vaya al exterior, al ser un polietileno, tiene que ir protegido, ¿vale? Como ya sabemos. Las demás características son exactamente iguales, como hemos visto, ya que es el mismo tubo, desde menos 20 hasta 90 grados de temperatura continua de trabajo. Esto lo recalco mucho para que quede bien claro que es 90 grados, pero de trabajo continuo, no son picos de 90, es 90 grados y menos 20 en todo ese rango de trabajo continuo, lo que soportan estas tuberías. Bueno, lo vamos a ver a continuación en una diapositiva. Como os decía, la comparación de la dilatación de los tubos. El Fusioper 1, como veis, tiene una dilatación mucho mayor, ya que no tiene esta capa de fibra intermedia. Se asemejaría en lo que es al final en la dilatación, se asemejaría a un pez reticulado de toda la vida, por decirlo así. Tiene esa dilatación. Y lo que es el Fusioper 3 o el Fusioper 6, con la capa de fibra, veis que tiene mucha menos dilatación. Se asemejaría igualmente a un multicapa con la barrera de aluminio, que le da esa estabilidad dimensional, no dilata tanto. Sería un poco la comparativa. Esta es una de las características que ya hemos comentado. Y luego un poco en comparación, aquí ya empezamos a compararlo compararlo con el PPR. Sabéis que el PPR es el material que se ha estado usando durante los últimos años para generales grandes, ya que es un material que se puede termosoldar. Entonces es con el que más nos vamos a comparar. Como veis aquí, el PPR, el gran inconveniente que tiene normalmente es que sufre un envejecimiento muy progresivo, muy acelerado cuando trabajas a altas temperaturas, por encima de los 60 grados. Como veis ahí en la curva de regresión, en cuanto supera los 60 grados, al cabo de pocos años sufre un deterioro acelerado. En cambio, los polietilenos, ya sea el PET reticulado, que lo veis en la columna de la derecha, en el diagrama de la derecha, o el PRT, el Fusioper, veis que la vida a 90 grados es muy estable. Se puede trabajar sin problema. Esta es una de las grandes diferencias que tenemos con el material PPR. Aquí simplemente para que veáis un poco, que también es una cosa que suelen preguntar, las presiones que soporta a ciertas temperaturas. En esta tabla vemos, por ejemplo, que a 90 grados cualquiera de los tubos, de los diámetros de tubería, veis que estamos bastante por encima de los 4 bar. O sea, casi llegamos a los 5 bar en todas las medidas. En muchas de ellas veis que los superamos. Pero que el mínimo son 4 bar y medio, ninguno baja de los 4 bar y medios a 90 grados de trabajo continuo, con lo cual es un material que soporta muy bien estas presiones y estas temperaturas. Si trabajáramos a bajas temperaturas, veis que nos podemos ir a 14, 15 bar, incluso por encima en algunos diámetros. Como veis, luego otra de las ventajas que tiene esta tubería
es que también se puede usar con cloros, ¿vale? Veis ahí, esto es un ensayo que realizamos, es un ensayo que se realizó con la norma que hay que cumplir. Veis ahí que lo hicimos no ya con el material, sino, como veis en la primera línea, con un tubo, 1 metro de tubo de 16 por 1,8 de PRT. O sea, que no es solo el material, es el mismo tubo lo que se probó. Y la prueba se realiza, como veis ahí, con 4,4 miligramos por litro de cloro. Y hay distintos baremos. Como veis, el más exigente es el CL5, que al final te dice que el 100% del tiempo, de todos los años de trabajo, a 60 grados, con esa concentración de cloro, la tubería resistiría, el material resistiría 140 años sin ningún problema, ¿vale? La normativa, como veis a la derecha, lo que nos exige son 50 años, o sea que vamos muy por encima. Pero es que si tenemos un campo de trabajo que el 50% en un CL3, que nos dice que el 50% de la vida útil va a ser a 60 grados y la otra mitad va a ser a 23, por ejemplo, ya nos iríamos a 270 años. Y si ya bajáramos aún más, que solo el 25% de la vida va a ser a 60 grados y el resto va a ser a 23 grados, nos iríamos a 540 años. O sea que vamos muy, muy por encima con respecto a la cloración, lo que soporta en años respecto a lo que nos dice la normativa, que hay que cumplir 50 años. Y si lo comparamos un poco con el PPR, con el material PPR, que como os decía es entre comillas, la competencia directa que tenemos con este material, veis ahí que a 60 grados de temperatura te soportaría 30 años. O sea, ni siquiera llegaría a los 50 años que pide la normativa a esas temperaturas. Ahí está la gran diferencia con el PPR. No sé por qué se está. Vale. Aquí os quería enseñar simplemente, esto es una prueba que hacemos normalmente, es una prueba nuestra, ya no es de la normativa, porque la normativa no pide estas pruebas tan exageradas, pero que para que vierais, hacemos una prueba de tracción de la unión que se hace al fusionar estas piezas. Veis que la tracción de kilos que aguanta este material, por ejemplo, esa unión, son 796 kilos en esta prueba que se hizo con tubería de 40, por ejemplo, y soportó 796 kilos de tracción. Es muy, muy, muy por encima de lo que tendría que soportar. Pero lo importante, por lo que enseñamos esto, si os fijáis, donde empieza a estirar ya es en la tubería. ¿Por qué? Al final esto es un material que al termosoldarse, la pieza y el tubo se unen y forman una misma pieza, con lo cual tienes el espesor de pared de la tubería más el espesor de pared del tubo en la unión. Tienes mucha más resistencia en esa unión comparado con el espesor de tubería que tienes. Por lo cual veis ahí que al final lo que cede siempre es la parte más fina, que es la tubería, y empieza a romper por la tubería. Con lo cual, para que se vea esto nos gusta enseñarlo, para que se vea que la unión es la parte más segura que hay en este sistema.
Luego, esta es la otra parte, otra de las ventajas que tenemos en comparación con el PPR, con los materiales del PPR. Si os fijáis, lo que hemos hablado, al tener un espesor de pared más fino, llevamos mucho más caudal, entre un 27 y un 48% más de caudal según el diámetro. Donde mejor se ve lo podemos apreciar. Si comparamos un tubo de 90 de PPR, vemos que el diámetro interior que tiene el PPR son 65 de diámetro interior. En Fusioper nos podríamos ir a un tubo de 75 que su diámetro interior son 61,2. Prácticamente llevamos en el tubo de 75 el mismo caudal que en el de 90 de PPR. ¿Esto qué quiere decir? Al final, que claro, tú muchas veces en una instalación lo que tienes que llevar es el caudal necesario, con lo cual si necesitas un caudal específico puedes bajarle un diámetro de tubería al usar el Fusioper. ¿Qué conlleva esto? No solo en la tubería, en las piezas también le estás bajando un diámetro, en la coquilla, en las abrazaderas, en los accesorios. Y no solo eso, también el tiempo de soldadura va a ser menor, porque no es lo mismo soldar un tubo de 90 que un tubo de 75. Y aparte, esa es otra de las ventajas que tiene el Fusioper, que al tener menos espesor de pared tanto en piezas como en tubería, el tiempo de soldadura también es mucho menor. Hay menos material que calentar y soldar, con lo cual se tarda menos tiempo también en soldar. Entonces, es otra de las ventajas que tenemos con el Fusioper. Y esta es una de las grandes ventajas que sobre todo a los instaladores más les gusta, por la versatilidad que te da. Ahí veis en la imagen de la derecha que tenemos un codo que lo podemos utilizar directamente como codo normal, termofusionado. Luego también lo tenemos como codo roscado, con una terminación roscada en uno de los lados y termofusionado en otro. Pero aparte, estos codos, estas T's, cualquier pieza, imaginémonos que tenemos, como es este caso, es un codo de 40, de diámetro 40, y lo estamos soldando directamente en la T de 50. ¿Esto por qué lo podemos hacer? Porque gracias al espesor de pared que tienen las piezas, el diámetro interior es, por ejemplo, 40 y el diámetro exterior es el siguiente, el superior es 50. En una T de 50, el diámetro interior es 50 y el exterior es 63. ¿Qué conseguimos con esto? Que las piezas, por decirlo así, para que nos entendamos, la pieza de inferior diámetro nos sirve como tubería para soldarla por dentro de la siguiente pieza. Nos hace de reducción. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues ahorrar, no tener que meter reducciones, directamente la pieza nos hace reducción. Estamos hablando esa pieza, una soldadura, porque en vez de soldar 3 piezas estamos soldando 2, tiempo de soldadura y espacio, que muchas veces sabéis que no tenemos espacio para meter una reducción, luego el codo de una T que salimos, le estamos ahorrando también espacio. Entonces es una de las ventajas que sobre todo suelen gustar más a los instaladores. Y estocaje, porque claro, no es lo mismo tener que llevar las piezas específicas, tengo que hacer una reducción de 40 a 32, tengo que llevar una pieza específica de 40 a 32 con otros materiales. En este material, tú con el empalme de 32 directamente puedes reducir de 40 a 32, porque la soldarías dentro de una T de 40, el empalme de 32 y ya estarías reduciendo. Y esto en todos los diámetros, ¿vale? O sea, el codo de 75 entra en la T de 90, por ejemplo, o la T de 63 entra en el codo de 75. Siempre la pieza de inferior diámetro se puede soldar directamente en la pieza superior, ¿vale? Y luego, otra de las ventajas que tienen estos materiales termosoldables, sobre todo es el precio. Aquí lo estamos comparando con unas piezas de prensado nuestras, que como os he dicho también se pueden usar con esta tubería, lo vamos a ver a continuación. Pero claro, las piezas en diámetros grandes, a partir del diámetro 32, en 40, 50 y 63,
Suelen ser en latón, con lo cual encarecen mucho lo que son las piezas. Como veis ahí, es una comparativa, como os digo, del PVP nuestro, de las dos piezas. Y claro, un codo de 63, veis ahí que vale casi 115 euros con respecto a un codo de 63 de Fusioper, que vale, no llega ni a los 9 euros. Es una diferencia, la verdad, que abismal. Entonces, por eso se está yendo el mercado a estos termosoldables. Luego, una de las características que tiene, que esto me gusta recalcarlo, en el Fusioper 6, que como hemos dicho que interiormente es el Fusioper 3, a la hora de soldarlo o prensarlo, habría que quitar la capa exterior negra, ¿vale? Para poder soldarlo o prensarlo. Como veis ahí, se quita muy fácilmente, se hace una marca con el cúter alrededor de la tubería y se raja y se saca, se pela, por decirlo así, esa capa negra, ¿vale? Porque no va pegada totalmente, simplemente va un poco adherida, un poquito a la tubería para que se pueda sacar fácilmente. Entonces, siempre que haya que trabajar con el Fusioper 6, hay que quitar la capa negra, tanto sea para soldar como para prensar. Y luego, al ser una tubería termosoldable, también es electrosoldable. Entonces, que sepáis que tenemos un amplio catálogo desde diámetro 63 hasta diámetro 110 que ya llegamos, de todas las piezas de electrosoldables necesarias para este tipo de sistemas. Eh, Esto cada vez estamos ampliando mucho más el catálogo porque antes teníamos desde diámetro 75 hasta 110 el catálogo completo, pero nos pedían que en 63, que teníamos las genéricas, que suele ser lo normal, nos pidieran que lo ampliáramos y que sacáramos más reducciones y demás. Entonces, a partir de este año 2024 hemos ampliado mucho este catálogo, sobre todo en diámetros pequeños, ya os digo, porque en diámetros grandes sí que lo teníamos completo, pero nos pedían que ampliáramos en diámetros pequeños y ya lo hemos realizado, simplemente para que lo sepáis. Y luego también comentaros que con este material veis ahí que tenemos agujas hidráulicas de acero inoxidable, como veis, que la de toda la vida, por decirlo así. Nosotros ahora acabamos de sacar estas nuevas que están bastante económicas, pero también las tenemos con este material, con Fusioper. ¿Para qué tenemos esto? Para que los instaladores. Sabemos que en termofusión las piezas de insertos para hacer un colector, como vais a ver en la siguiente imagen, veis que para hacer un colector antiguamente pues se hacían con los insertos, los soldaban los mismos instaladores en la obra a un tubo de 90 o de 75 directamente, le hacían los insertos para hacer un colector y hacer las salidas. Nosotros ya con este material lo que tenemos son unos moldes que podemos hacer colectores, como veis en la imagen, de 2, de 4 salidas por arriba, de 6 salidas por arriba, de 2 salidas por arriba y una por abajo, de 4 salidas por arriba y una por abajo, ¿vale? En función de las necesidades. Esto es lo que nos permite para que no tenga que hacer esa soldadura de insertos, que también los hay, se sigue pudiendo hacer, pero siempre para evitarle al instalador esa soldadura de insertos en una parte curva, que siempre es la parte más difícil de soldar. Simplemente eso, comentaros que tenemos tanto separadores hidráulicos como colectores ya que os llegarían con las salidas como las queráis, en macho, en hembra, en loco, según lo pidáis, con salida de alimentación roscada por un lado, directamente para termofusionar. Hay distintas versiones que lo podéis ver en la tarifa de precios, las diferentes versiones que tenemos y que podríais pedir. Y luego aquí me gusta enseñaros un poco las fotografías de instalaciones que ya llevan bastantes años, porque una cosa que nos he dicho es que este producto lleva comercializándose desde principios de los años 2000, ¿vale? No sé si fue el 2006, 2008 aproximadamente, cuando se empezó a comercializar.
O sea que llevamos prácticamente 20 años con este material. Esto fue, por ejemplo, una transición que se tuvo que hacer, que en un cuarto de calderas, como veis, del PPR a tubería de Fusioper, ya que, como bien hemos dicho, el PPR de altas temperaturas no lo soportaba y se terminaba deteriorando. En cambio, el Fusioper sí que nos soporta hasta 90 grados de temperaturas continuas con unas presiones de, como hemos visto, de 4 bares y medio, por ejemplo, en el que menos aguantaba de diámetro. Entonces aquí, como veis, esto, si no recuerdo mal, era el cuarto de calderas de un hospital, puede ser, si no recuerdo mal, y se hizo esta transición del PPR al Fusioper y trabaja sin ningún tipo de problema, como decíamos. Aquí es otra imagen que me gusta enseñarla porque, como veis, en esta instalación, no el instalador lo que hizo para salir, entre comillas, salir del paso, no sé si lo pensó así, pero me gusta enseñarla. Veis que de las TER de 90 con las TER de 90 hizo un pequeño colector, bueno, un colector con varias salidas, y veis que de ese diámetro 90 fue reduciendo directamente soldando pieza sobre pieza por dentro para ir reduciendo de 90 hasta diámetro 40, si no recuerdo mal, que son esas generales. Veis que con dos, si no recuerdo mal, con dos piezas, está reduciendo ya a diámetro 40. Con dos reducciones, directamente reducido. En vez de tener que tener una pieza específica, que también la hay para hacer la reducción, en este caso lo hizo con las mismas piezas que tenía. Te da esta versatilidad de salir del paso en muchas situaciones con las mismas piezas que tienes ahí en la obra. Y aquí directamente otra para que veáis que, como os he dicho, que es un material que lleva instalado bastantes años en muchas instalaciones, en cuarto de calderas, sin ningún problema sigue trabajando. Y luego os quería comentar la otra particularidad que tiene este material, que ya lo hemos comentado, es que nosotros con el prensado, con las piezas de prensado y las cunas de prensado que tenemos, la particularidad que tiene es que nosotros con la misma pieza y el mismo aprete trabajamos todos nuestros tubos. Como veis ahí, el tubo azul es el Fusioper, lo prensamos, tenemos el PER reticulado a la izquierda, también se puede prensar con la misma pieza y el mismo aprete, el multicapa arriba, que también igual, incluso el de la derecha veis que es un tubo de suelo radiante de 16, que también con la misma pieza y con la misma máquina también se puede prensar. Es decir, que lo que hemos intentado es aglutinar que no por cambiar de tubería tengas que estar cambiando de sistema de aprete, de sistema de soldado, que puedas ir con el mismo sistema para todos los tubos que tenemos, que comercializamos. Como os decía, lo que nosotros tenemos nosotros la mordaza de aprete es una variante, nuestra base es de tipo U y lo que hemos hecho es modificarla para mejorar ese tipo de apriete de tipo U. Veis que las cunas van entrelazadas para que el apriete sea totalmente homogéneo. Por ejemplo, es una de las modificaciones que más se aprecian, pero ya os digo que hemos hecho otras para que el apriete sea perfecto. Eh, Nuestras cunas universales, las de la izquierda, las pequeñitas, son, como he dicho, cunas universales, es decir, que sirven, por ejemplo, por poner un ejemplo, la máquina de Rens, la mini Rens, que puede usar su mordaza universal, que tienen su mordaza universal, sirve con nuestras cunas universales. Rottenberger, si no recuerdo mal, también tiene su mordaza universal, que sirve con nuestras cunas universales. Pero si tuvierais una máquina que no tiene mordaza universal, nosotros, como veis a la derecha, tenemos una mordaza universal que sirve para prácticamente todas las máquinas del mercado. Simplemente nos tendríais que consultar si valdría para ese tipo de máquina, saber el par de apriete que tiene y demás.
y os lo comentaríamos, pero ya os digo que sirve para prácticamente todas las máquinas del mercado que no suelen tener mordaza universal. Las que tienen mordaza universal, ya os digo, como la Renz o la Rottenberger, esas sirven con nuestras cunas universales. Y luego deciros que, claro, gracias al amplio catálogo que nosotros tenemos, que lo veremos en otra webinar más adelante, de piezas de press fitting en PPSU, ¿vale? Lo que conseguimos, como hemos visto, es que tengamos esa variación para poder jugar con un tubo o con otro, que es una de las cosas que más les gusta a los instaladores. Perdón, que se me ha pasado. Que más le gusta a los instaladores, por una razón muy sencilla. Normalmente en tuberías de generales, en las bajantes y demás, ya sea de ASS, de calefacción, suele ser en diámetros grandes y, como hemos dicho, para no encarecer la instalación, en vez de ir en sistema de prensado, vamos en termofusión. Entonces, van con termofusión con el Fusioper o electrofusión, si es diámetros muy grandes. Y luego van derivando hacia las viviendas y, por ejemplo, ya en diámetros pequeños, en diámetros a partir de 32 para abajo, vamos con piezas de PPSU, que esto ya sí que es bastante económico, y te da la versatilidad de que vienes con Fusioper y derivas, por ejemplo, sabemos que los instaladores, al final, el tubo que más se utiliza para hacer un cuarto de baño, por ejemplo, es un tubo multicapa. Pues con nuestro accesorio es la versatilidad que te da. Tú vienes con termofusión con Fusioper, prensas el Fusioper y transicionas con ese prensado a tubo de multicapa. Entonces, esa versatilidad que te la da sin tener que estar cambiando de máquina, de sistema de apriete, de ahora un cambio de tubería con otro fabricante y demás, lo que hemos hecho es que lo tengáis todo aglutinado en un solo fabricante y que tengáis esa variedad para poder ir por termofusión, por electrofusión, por sistema de apriete, cambiar a multicapa, que lo podéis hacer todo con gran facilidad. Es una de las mayores ventajas y lo que más le suele gustar a los instaladores. Aquí simplemente esto me gusta recordarlo. Nosotros en todas nuestras bolsas de las piezas de prefitting, en la parte trasera vienen estas instrucciones de montaje para si es la primera vez que va a instalar un instalador o un chaval que han contratado nuevo y no sabe o tiene dudas. Por detrás de la bolsa vienen estas instrucciones de cómo debe de hacerse y cómo no debe de hacerse el apriete de las piezas de prefitting, ¿vale? Es simplemente una curiosidad que me gusta poner siempre para que sepáis que tenéis ahí, por decirlo así, la chuleta para ver cómo se hace y cómo se debe hacer y cómo no se debe hacer o no debería de quedar un apriete, ¿vale? Y luego esto quería enseñaros un poco que, como bien hemos dicho, a partir de diámetro 32, en 40, en 50, 63, normalmente en sistemas de prefitting se va en latón y encarece mucho. Nos lo pedía mucho el mercado que sacáramos en diámetro 40, que es un diámetro bastante utilizado en las viviendas, que lo sacáramos en PPSU también la línea total. Y puedo deciros que ya lo estamos comercializando, llevamos todo este año ya comercializando la serie de 40 en PPSU, con lo cual va a abaratar bastante y no te obliga a dar el salto que muchas veces hay instalaciones que llegas hasta diámetros 40 pero no pasas de ahí. Y el tener que irte en diámetro 40 a termofusión, mucha gente es reacia porque ya tiene que estar cambiando de método de apriete, como hemos hablado y demás. Con esto lo que conseguimos es que incluso en diámetro 40 puedas seguir yendo en PPSU, en sistema de apriete, y no tengas que estar cambiando de sistema, ¿vale? O sea, que sepáis que ya tenemos una amplia gama, la gama prácticamente completa en diámetro 40 en PPSU para abaratar este sistema. Y luego simplemente comentaros, como ya he dicho anteriormente, que llevamos
creo que un año, un poco más, ya con estas piezas de 40. Esta es una foto para que lo veáis que ya se están instalando, que vamos, que ya están instaladas, que ya están funcionando, o sea que no es un material que acabamos de sacar ahora mismo, que llevamos un tiempo ya trabajando con él. Y bueno, por mi parte nada más. Ahora pasaremos al espacio de ruegos y preguntas por el chat. Las dudas que tengáis, recordaros que tanto esta webinar como las demás que hemos ido realizando las estamos subiendo a YouTube. Contar con que o a finales de esta semana o la semana que viene ya la tendremos subida esta webinar. Las anteriores ya están subidas y que os podéis suscribir tanto en YouTube como en las redes sociales de LinkedIn y demás para estar informado de las próximas webinars, de materiales nuevos que sacamos, de todas las novedades que vamos teniendo, que sepáis que lo informamos ahí en las redes sociales. Bueno, y sin más, ahora vamos a pasar a los logos y preguntas. Si tenéis alguna pregunta, pues por el chat lo escribís. Si no hay ninguna, pues damos por finalizada la webinar. Bueno, parece que no hay preguntas. Muchas gracias. A ver, sí, parece que alguien está escribiendo. Perfecto, ninguna pregunta, darme las gracias por la exposición. No, gracias, que es lo que os iba a comentar. Muchas gracias a vosotros por darme este tiempo de daros a conocer nuestros materiales y gracias por asistir. Pues lo dicho, muchas gracias y un saludo, pasar un buen día.